Hola a todos, bienvenidos a una nueva videoprepa del Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica. En esta videoprepa vamos a estar haciendo un ejercicio de cargas de impacto para el curso de Mecánica de Materiales 3. El ejercicio que vamos a resolver nos presenta una viga AB que se encuentra apoyada en su extremo izquierdo y se encuentra fija, se encuentra empotrada en su extremo derecho. Esta viga va a ser sometida a una carga de impacto y ese impacto lo va a recibir al dejar caer esta carga P desde una altura H. Esto va a ser liberado en caída libre justamente sobre el centro de la viga. Como datos, conocemos la magnitud de la carga P, conocemos la altura desde la cual se va a soltar esa carga. Para la viga conocemos la longitud total y conocemos cuánto vale el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Esto es lo que se conoce como rigidez a flexión de la viga, del elemento estructural. El ejercicio nos pide que dibujemos el diagrama de momento flector justo en ese instante en que la viga es sometida al impacto, en ese momento en que la carga P golpea el centro de la viga. Este es un ejercicio extraído del libro del profesor Aquiles Martínez, Criterios Fundamentales para resolver problemas de resistencia de materiales. Primero que nada vamos a tratar de comprender cuál es el método que vamos a utilizar para evaluar este problema. Nosotros venimos acostumbrados desde los cursos anteriores de Mecánica de Materiales 1 y 2 a trabajar con estructuras sometidas a cargas estáticas. Cargas que se aplican gradualmente, que se aplican suavemente y luego de eso ellas no cambian en el tiempo, ellas no varían. Por eso son cargas estáticas. Pero en este ejercicio tenemos un caso distinto, tenemos una carga de impacto. Una carga de impacto es una carga dinámica porque es una carga que varía en el tiempo. En un impacto tenemos fuerzas que actúan sobre la estructura y que alcanzan valores muy grandes en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces necesitamos una metodología distinta a la que estamos acostumbrados. Y un método que puede emplearse para atacar este tipo de ejercicios es el método de la carga equivalente. ¿En qué consiste este método? El método consiste en transformar el problema dinámico en un problema estático. Es decir, yo tengo mi carga P, yo la libero esta cajita sobre la viga AB y en ese instante de impacto, en ese momento en que la carga dinámica P golpea la viga, va a producir ciertos efectos sobre ella. La viga va a percibir un cierto efecto. Yo quiero, con el método de la carga equivalente, conseguir una carga estática, una carga igual a la que ya conocemos de MK1 y de MK2, que produzca los mismos efectos que la carga dinámica P, que haga exactamente lo mismo sobre la viga. Y esa carga, esa fuerza equivalente, va a venir dada por la carga dinámica que yo tengo multiplicada por un coeficiente de impacto, por un número. Ese número, por supuesto, siempre va a ser mayor que 1. Intuitivamente nos podemos imaginar que si yo quiero que la viga sienta lo mismo con esta carga estática que de lo que sentiría con la carga dinámica, necesito que la carga estática sea mucho mayor para que se produzcan los mismos efectos. Ese coeficiente de impacto, para el caso de este ejercicio, puede calcularse con esta ecuación que está aquí. Brevemente, esta ecuación viene de un balance de energía tal cual como los que se hacían en física 1, asumiendo que cuando yo suelto esta carga P, la dejo en caída libre, toda esa energía potencial que ella tiene aquí se transforma en energía cinética, impacta hasta detenerse y toda esa energía se le transfiere al elemento AB bajo la forma de energía de deformación elástica. Esa energía de deformación que vimos en las prepas anteriores en los temas de este curso. Es decir, tal cual como si la estructura fuese un resorte. Toda la energía potencial que tenía este elemento, estamos asumiendo que se transformó en energía de deformación elástica. Claro, eso es muy conservador porque sabemos que en la vida real hay pérdidas de energía. La energía se disipa de alguna forma, si sea por el sonido, del impacto. Hay muchas maneras en las que se va a disipar la energía. Pero este es un método sencillo y práctico para evaluar el ejercicio. Vamos a ver que está presente en esta ecuación. Tenemos la altura h desde la cual vamos a soltar la carga P y tenemos un delta estático. ¿Qué es el delta estático?
El delta estático es el desplazamiento, la deflexión de ese punto donde se aplica P, suponiendo que la carga P es aplicada estáticamente. Es decir, en vez de soltar esta cajita, la voy a apoyar suavemente sobre el punto medio de la viga, y ese desplazamiento, esa deflexión que se me produzca aquí es mi desplazamiento estático. Desplazamiento del punto de aplicación de P si ésta se aplica de manera estática. Pero antes de cualquier otra cosa, hay que darnos cuenta de algo fundamental de este ejercicio. La estructura con la que estamos trabajando es hiperestática. Veamos que tenemos en total 4 reacciones en los vínculos, ya que este apoyo aquí me genera una reacción vertical y este empotramiento me genera 2 fuerzas y un momento en general. Y eso suma entonces 4 reacciones, pero en el plano solamente tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces tenemos que la estructura es hiperestática de primer orden. Ya sabemos cuál es la metodología para atacar esto. Tenemos que eliminar el vínculo redundante y esa reacción que me generaba ese vínculo redundante, esa reacción adicional, la escojo como la reacción redundante. Si utilizamos el apoyo en A, tenemos que esa reacción vertical que él genera en ese punto va a ser mi reacción redundante. ¿Cómo calculamos ese valor? Utilizando una ecuación de compatibilidad de desplazamientos. Es decir, los desplazamientos en ese punto A, donde está aplicada la reacción redundante R, donde está el vínculo, tienen que ser cero. La deflexión vertical tiene que ser cero, porque el vínculo está ahí para eso, está restringiendo esa deflexión, está evitándola. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de compatibilidad y debemos empezar calculando el valor de R de acuerdo a lo que dice esta ecuación. Y ya conocemos varios métodos para calcular deflexiones en elementos estructurales. Nuestra tarea en este momento es entonces calcular cuánto tiene que valer R en función de lo que sea que yo coloque aquí para garantizar que los desplazamientos en este punto, en el punto A, sean cero. Es decir, aquí lo que va a haber es cualquier carga puntual aplicada en el punto medio de la viga, una carga genérica, y yo quiero saber cuánto vale R en función de eso que yo coloque allí. Podemos resolver eso utilizando el método de superposición, utilizando unas tablas de flexiones, sería el método más rápido, más directo, pero vamos a utilizar el teorema de Castigliano, que lo vimos en la videoprepa anterior y así aprovechamos para practicarlo otra vez. De acuerdo al teorema de Castigliano, entonces, la deflexión vertical del punto A va a ser igual a la derivada parcial de la energía de deformación respecto a la carga R. Tenemos este problema entonces, escogemos el origen de coordenadas en el punto A, más sencillo así, nos evitaríamos quitar el empotramiento y escribir las reacciones que hay aquí. De esa manera tendríamos una primera expresión de momento flector para este tramo de la viga y una segunda expresión de momento flector para este tramo de la viga, utilizando este sistema de referencia. Tomamos las derivadas parciales de cada ecuación de momento flector y aplicamos el teorema de Castigliano. Como ya vimos en la videoprepa anterior, solamente vamos a tomar en cuenta la contribución del momento flector. En vigas generalmente la contribución del cortante es despreciable, entonces no la vamos a tomar en cuenta. Solamente en este caso momento flector, sustituyendo de acuerdo a lo que tenemos aquí, llegamos a estas integrales que están aquí. Esta primera integral para x barriendo de 0 a L medio, sería este primer tramo de la viga, y una segunda integral para x barriendo de L medios hasta L, que sería este otro tramo de nuestra viga. Ahora resolvemos las integrales. Vemos en primer lugar que, bueno, para que sea más sencillo, aquí estamos integrando lo mismo, rx cuadrado, en dos intervalos que son vecinos. Entonces esto puedo compactarlo en una sola integral de 0 a L. Esa primera integral nos daría RL cubo entre 3. Y este otro término que está aquí, integrado entre L medio y L, nos daría este otro resultado. Entonces, esto que está aquí, de acuerdo a la ecuación de compatibilidad, tiene que ser igual a 0 y despejando obtenemos este resultado.
Este resultado lo que nos está diciendo es que la reacción del apoyo en A tiene que ser 5/16 de lo que sea que se coloque aquí en el medio para garantizar que la deflexión vertical en A sea 0. Ahora sí, ya podemos buscar el primer ingrediente de la receta del coeficiente de impacto, es decir, la deflexión estática. Vamos a recordar que esa deflexión estática es esa deflexión que se produciría en el punto de impacto si yo aplicase mi carga P, mi carga de impacto de manera estática. ¿Ok? Para calcular ese desplazamiento, esa deflexión en este punto, podemos utilizar nuevamente el teorema de Castigliano, pero tendríamos ahora que derivar respecto a P. Tenemos entonces nuestras expresiones de momento flector, tomamos nuestras derivadas y aplicamos el teorema de Castigliano. Vemos que para el primer tramo de la viga la contribución es nula, pero sí tenemos contribución para el segundo tramo y nos queda esta integral. Resolviendo la integral, obtenemos este resultado en función de las cargas aplicadas P y R. Nuevamente, este es un resultado que se puede obtener rápidamente por superposición, utilizando unas tablas de deflexión en vigas. Y ahora nosotros sabemos que R tiene que valer 5/16 de P para garantizar esta ecuación de compatibilidad, para garantizar la compatibilidad de desplazamientos en este punto. Haciendo esa sustitución nos queda que el desplazamiento estático será esta expresión que depende de P, de la longitud de la viga y de la rigidez a flexión. Ahora sí podemos calcular el coeficiente de impacto. Del enunciado teníamos los valores para cada una de estas magnitudes. Sustituyendo obtenemos esta pequeña deflexión en el punto medio cuando aplicamos P de manera estática. Y ya podemos sencillamente calcular el coeficiente de impacto, que nos está dando 21,3. ¿Qué quiere decir esto? Que mi problema original dinámico, mi problema original de impacto, lo puedo transformar en un problema estático, donde voy a reemplazar esta P que impactaba en el punto medio con una carga estática F que vale 21,3 veces lo que vale P. Como habíamos dicho antes, el coeficiente de impacto siempre va a ser mayor que 1. Y es intuitivo pensar que si yo quiero que los efectos sobre la viga sean los mismos aquí, en este caso, que en este caso, esta carga tiene que ser mucho mayor. Y nos está dando que es 21,3 veces mayor bajo todas las suposiciones que mencionamos antes, todas esas simplificaciones que hace el método de la carga equivalente. Ahora sí, ya tenemos el problema estático equivalente que habíamos hablado en el principio, donde he reemplazado la carga de impacto P con una carga estática F y esta reacción que tenemos aquí para satisfacer los desplazamientos en este punto tiene que valer 5/16 de lo que sea que yo haya colocado aquí, que en este caso es F. Entonces, bueno, con nuestros valores, la carga F vale 1065 kilogramos fuerza, R vale 332,8 kilogramos fuerza, y ya podemos entonces hacer lo que nos solicitaba el ejercicio. Dibujar, trazar el diagrama de momento flector en el instante del impacto. Vemos entonces que empezando desde este lado, esta fuerza R produce flexión positiva. Entonces, mi momento flector va a aumentar desde 0 en el apoyo simple hasta esta magnitud que está aquí. Luego, en el siguiente tramo vemos que aparece esta carga puntual F. F produce flexión negativa, así que el momento flector va a disminuir, llegar a un punto donde se hace 0 y luego alcanza este valor negativo. Vemos entonces que definitivamente la sección más crítica es la sección del empotramiento. Es la sección donde yo tengo que verificar la resistencia de mi viga. Es decir, voy a calcular
esos esfuerzos máximos, esos esfuerzos normales máximos debido a flexión y voy a aplicar un criterio de falla para ver si se produce fluencia o no se produce fluencia debido al impacto. Es importante destacar algo clave de lo que estamos visualizando aquí. Este problema estático equivalente es para representar un solo instante, el instante del impacto. Sabemos que nuestra carga P golpea a la viga en el punto medio y en ese momento del impacto, cuando se alcanza la deflexión máxima, en ese instante los esfuerzos serán máximos, las deflexiones serán máximas y es definitivamente el instante crítico, el instante donde las solicitaciones sobre la viga van a ser mayores. Luego de ese impacto, la viga va a vibrar y eventualmente esas vibraciones van a ser amortiguadas. Entonces, luego que la viga alcance nuevamente el equilibrio, estaremos frente a un problema estático otra vez. Nosotros nos estamos centrando en el instante del golpe, que es definitivamente el más crítico, y vamos a utilizar los momentos, esos momentos que se producen en ese instante en particular. Espero que esta videoprepa del Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica les haya sido útil, les haya sido provechosa y nos vemos en una próxima videoprepa. Muchas gracias.